Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que los ponga por vuestros jefes, por vuestros gobernantes. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13, citado de la Biblia. Soy Julián Albatros y dentro de los segmentos de temas para pensar, temas para discutir, temas para criticar, hoy vamos a hablar de lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Y bueno, vamos a empezar precisamente con esa pregunta. ¿Qué es la democracia? Un término que está de moda, un término que todos escuchamos, un término que de alguna manera todos somos familiarizados con él, pero que pocos lo entendemos. La democracia, ahora sí, en base a lo que la gente dice, a lo que la gente comenta, es el gobierno elegido por el pueblo. Así de simple. El gobierno elegido por el pueblo. En otras palabras, es la forma de elegir un gobierno a través de la decisión en base a conciencia de cada individuo que forma una comunidad, un pueblo, un estado, un país. Es el gobierno elegido por el pueblo, la democracia. Y la democracia es la forma de gobierno o la forma de elegir un gobierno que pudiera ser la más clara, la más limpia, la más de corazón, la más de pensamiento. Sin embargo, la democracia es tan noble que es bien fácil de corromperse. Porque a veces todo lo bueno es bien fácil de corromperse. Cuando escuchamos que se va a elegir un presidente, un gobernador de cualquier entidad geográfica, siempre escuchamos que por quién vas a votar, por quién vamos a votar. Y a veces inconscientemente tenemos una serie de personajes enfrente de nosotros, nombres que en muchas de las veces, si no es decir en que la mayoría de las veces, no sabemos quiénes son esas personas. Simplemente a veces nos vamos por lo que vemos en distintas propagandas. Porque cuando es tiempo de elecciones, cuando es tiempo de buscar el voto de esos individuos de la población, de repente se nos llenan las paredes y los medios de comunicación como la televisión, la radio, incluso la internet o las redes sociales, se llenan con propaganda para tratar de darnos a conocer cada individuo que busca el puesto para gobernante. Y a veces no entendemos, no sabemos quiénes esas personas. En este mundo actual, donde prácticamente todo el mundo tiene pegado el teléfono, curiosamente el hábito de leer se nos está disolviendo. Cada vez se nos hace más difícil leer y leer cuartetos grandes, hojas grandes. Entonces casi siempre nos vamos en las pocas palabras que ahora con la moda de las redes sociales podemos leer acerca de, con las 2 o 3 líneas que leemos, acerca de cierto individuo que quiere ser presidente, que quiere ser gobernador o que quiere ser jefe de una determinada comunidad. Y eso es lo que vemos. Varios spots o varios anuncios tratando de levantar el telón de ese oscuro o no claro conocimiento que tenemos de esas personas. Nosotros, como pueblo, como individuo de voto, es nuestra obligación cívica tratar de leer el contenido de lo que dice cada candidato, de escuchar con atención y de buscar el fondo
de dónde viene la persona, cómo es esa persona, cuáles han sido sus trabajos anteriores, su vida anterior, para tratar de, con un punto de vista más crítico, dar nuestro voto a esa persona, pensando que nos va a guiar de una manera sabia, de una manera sensata y de una manera entendida, como lo dice la Biblia. Sin embargo, uno de los puntos flacos o una de las debilidades de lo que conocemos como democracia es que una vez que el personaje ocupa el puesto de gobernador, de presidente o de jefe de alguna comunidad, se enamoran del poder, porque el poder corrompe. ¿A quién no le gusta tener súbditos? ¿A quién no le gusta mandar sobre los demás? ¿A quién no le gusta tener una comunidad, una región geográfica con todos sus recursos naturales en su propiedad? El concepto de que el gobernante o el presidente tiene un apostolado de servir al pueblo, es decir, de administrar los recursos del pueblo para bienestar del pueblo, parece que se ha perdido. De hecho, la democracia es eso, tratar de elegir por cierto periodo de tiempo a un personaje y que éste, con ese periodo de tiempo, sea suficiente y no se corrompa, no se enamore de ese poder. Y en ese periodo de tiempo haga lo que está estipulado, servir al pueblo, administrar el pueblo a través del Estado, siempre buscando el bienestar de la comunidad a la que sirve, del pueblo al que sirve. En nuestra actualidad, muy pocos gobernantes nacionales, muy pocos gobernantes estatales y muy pocos gobernantes a nivel comunitario tienen ese pensamiento, servir al pueblo. Los sistemas de elecciones, cuando llegan ese gancho por las votaciones, más que nada se piensa en el negocio que el que llega al poder puede hacer durante ese periodo que está a cargo toda la comunidad y los recursos que en ella pueda haber. Recursos económicos, recursos sociales, recursos culturales. Enfocándose más en el bienestar económico o la ganancia económica que pueda obtener durante ese periodo de gobierno o de presidencia. Más que pensar lo bueno que en ese periodo de tiempo puede hacer por un pueblo, por una comunidad, en base a los recursos y riquezas que tiene esa comunidad, piensa qué es lo que puede llenar su bolsillo. La prueba está que muchos de los gobernantes que entran a un puesto de administración de cierta región geográfica y su comunidad, entran con cierto nivel económico, pero salen con un alto nivel económico. Es decir, digamos que si entran de clase media, salen con un nivel de riqueza muy superior al que con el que empezaron el gobierno. La democracia es un sistema de elección de gobernantes muy fácil de corromper. Cuando ya esa persona está en el gobierno y le gusta el gobierno, a veces utiliza miembros del pueblo para que esos miembros del pueblo convenzan a otros miembros del pueblo y cuando haya una elección, todos esos que fueron convencidos voten por él o por ella y vuelva a ser presidente, vuelva a mantenerse como gobernante, vuelva a mantenerse en el poder. Esa es la filosofía del Foro de San Pablo. Esa es la filosofía de los pueblos que son gobernados por un dictador. Un dictador que a veces
empieza es elegido democráticamente, compite con 2 o 3 más para llegar al poder, pero una vez que llega al poder ya no se quiere salir de ahí. Ahí ya se corrompe la democracia. Porque aunque en apariencia sigue existiendo esa forma de votar, a través de bienes que puede repartir a ciertos sectores sociales para convencer a los demás individuos, para aborregar a los demás individuos, es como se mantiene en el poder, a través de un voto fingido, a través de un sistema democrático falso, mentiroso. Como también la Biblia lo menciona, los falsos gobernantes, los falsos profetas. Un falso gobernante es aquel que busca el poder para beneficio propio y de los suyos, no para beneficio o para servir al pueblo. Por eso, así como en la Biblia también lo dice, hay falsos profetas, también hay falsos gobernantes, que en lugar de pensar en el pueblo, piensan en su bienestar personal y en el llenado de sus bolsillos. El poder crea ambición. De hecho, una historia muy hermosa que está escrita en la historia mexicana es cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata, los dos ejércitos, del ejército del norte y el ejército del sur, dominan o llegan y conquistan la Ciudad de México. Y cuando llegan a la sala presidencial, donde cualquiera de los dos se pudiera autonombrar presidente de la nación mexicana, ambos deciden quemar, y está ahora sí en la historia mexicana, que queman la silla presidencial como muestra de que eso corrompe. Y los dos siguen su camino, uno hacia el norte y otro al sur, y más tarde ambos serían asesinados. Porque ellos estaban pensando en el pueblo, no en el poder personal que ellos pudieran tener si alguno de ellos quisiera llegar a la presidencia. Y bueno, la historia ahí está, ¿no? Después empezaron a pelear por ese poder, y bueno, ya saben la historia de México. En Argentina, que apenas acaba de ser nombrado un nuevo presidente, Javier Gerardo Milei, estaba una familia con el apellido kirchnerista, por eso se llama kirchnerismo, que gobernó 20 años, dejando casi el pueblo en la ruina. En Cuba, Fidel Castro también llegó a través de una democracia que ahora tiene más de 30 años en el poder cubano. Ya Fidel Castro murió y todavía sigue, su hermano era el que estaba el que seguía gobernando Cuba, y gente alrededor o de los que eran de confianza de Fidel Castro siguen gobernando Cuba. En Venezuela también tenemos el ejemplo de Chávez, que ahora es Nicolás Maduro, el nuevo dictador, pero que se disfrazan que a través de una democracia ellos siguen siendo los elegidos. Una democracia que no existe como tal, simplemente se disfraza a través de votos fingidos. Ahí está el falso gobernante, el falso profeta. Esta es la democracia que vivimos. Y tenemos que buscar o tenemos que luchar por la democracia buena, por la democracia que es democracia sin corrupción. Una democracia que realmente el voto del pueblo elige al presidente, pero sin esos intermediarios que convencen de una manera u otra al votante, pero para mantener una continuidad en el poder de cierto personaje. Cuidemos nuestra democracia. Se vienen elecciones en México. Nosotros, al menos desde este pequeño foro, estamos contentos que haya ganado Javier Gerardo Milei en la Argentina. Se siente el cambio, se siente otra energía. Acá en Estados Unidos se vienen las elecciones el año que entra, en el 24. En México también es el año que viene. Entonces,
Si tú eres mexicano, si tú vives también en Estados Unidos, empieza a hurgar, empieza a investigar quiénes son los candidatos o esos personajes que quieren ser el presidente, el gobernante de alguna de estas naciones. Empecemos a estudiarlos, empecemos a conocerlos para dar un voto responsablemente y tratar de buscar dentro de esos el verdadero gobernante y no el falso gobernante, el verdadero profeta y no el falso profeta. La democracia tiene también una debilidad más, que el que sabe hablar más bonito a veces es el que convence mejor. Un buen verbo conquista mucha gente, y a veces gente que tiene ese don de la palabra, usa el don de la palabra para engañar, para obtener su propio beneficio en base a lo que se quiera obtener. Hay mucha gente que es muy buena para orar y a través de la palabra de Cristo, por ejemplo, tiene grandes mansiones, tiene grandes negocios, porque sabe convencer a gente y arrebatarle el dinero. En el sistema de gobierno pasa lo mismo. Hay gente que tiene muy buen verbo, que sabe convencer, pero al final él no busca el bienestar del pueblo, busca el bienestar personal. Esto es lo que yo les puedo explicar de lo que es la democracia y lo que significa la democracia en una manera muy simple, muy sencilla. Mi invitación a que recapaciten en el concepto, que busquen, ahora que se vienen elecciones, si tú eres mexicano, si vives también aquí en Estados Unidos, empezar a investigar cuál puede ser el mejor candidato, qué persona tiene realmente el currículum adecuado para poder llegar a ser presidente de los Estados Unidos o presidente de México. Soy Julián Albatros, ahí les dejo un poquito para pensar. Si estos comentarios te apoyan, te dan un poquito de luz, te informan un poquito, apóyame con un like y suscríbete para pasar la voz y seguir haciendo diálogo. Ustedes ven, esto es muy simple, yo apenas estoy empezando en esto, siento la necesidad de empezar a ser parte de esto, he sido muy pasivo también. Yo en mi canal pongo de muchas cosas, pero esto también es importante y voy a empezar a hablar más de esto, ¿no? Entonces, por ahí, suscríbete, pasa la voz, porque yo sé que un diálogo, un monólogo como este puede ilustrar a otros, y si se pasa, pues está dando más información. A medida también de que yo veo que hay más recepción, yo me puedo preparar mejor para hacer esto. Ya lo hice en un programa de radio, ya me salí del radio porque ya los medios de comunicación han cambiado. Ahora lo intento hacer aquí en YouTube, tratar de dar mi opinión, mi punto de vista, y de ahí tú mismo puedas discernir lo que mejor crees que es para ti y para la comunidad. No seas egoísta, piensa en los demás, no solamente en ti. Otra vez, soy Julián Albatros, hasta la próxima. Un like si te gustó y suscríbete y bueno, pasa la voz.